Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos otra vez al canal. Eh, Insisto, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a qué hora estén viendo este video. Y bueno, como se los prometí, les voy a traer la historia de John Wayne Gacy, que se le conoce como el payaso Pogo, quien fue un asesino serial en los años 70. Eh, Se va a dividir en tres partes. La primera va a ser la infancia de John Wayne Gacy, la segunda va a ser sus 2 años como criminal y la tercera sus últimos años en la cárcel hasta cuando le pusieron o cuando le... Pues sí, cuando le pusieron la inyección letal. ¿Va? Eh, Muchos creen que fue la inspiración para hacer la película y el libro de It. Yo no busqué, pero no encontré información que desmintiera o confirmara dicha inspiración para Stephen King. Si alguien la tiene, es totalmente libre de confirmarlo en los comentarios. ¿Vale? Bueno, John Wayne Gacy nació el 17 de marzo de 1942. Era un niño pues delicado en su salud. Se enfermaba con facilidad. Tenía una hermana menor. Su padre pues era un abusivo. Le decía eh, que era una niña, vaya, que era más femenino por el hecho de tener una voz muy aguda. De hecho, su padre lo llevaba a cazar y otras actividades que en ese tiempo se creía eran pues exclusivamente para hombres. Estamos hablando de los años 40, 50. Lo llevaba a cazar, tomó su primera cerveza a los 11 años. Muchas cosas que en este tiempo pues sabemos no serían bien vistas por absolutamente nadie. En lo que pasa, el primer antecedente de John Wayne Gacy y el que por muchos especialistas que he escuchado pudo habérsele formado esta conducta fue que a los 10 años tuvo un accidente en un columpio, se cayó, se golpeó la cabeza, se le formó un coágulo. Afortunadamente sobrevivió. Eh, Fue creciendo, entró a la secundaria. Era un muchacho muy tímido, no hablaba casi con nadie, no tenía prácticamente amigos. Aún así era bastante popular con respecto a sus calificaciones, y con los maestros pues digamos que era el consentido de los maestros, ¿verdad? Eh, no tenía amigos, no tenía muchas relaciones. Hubo una compañera que le gustaba, que en ese momento no dijo nada precisamente por su timidez. Empezó a trabajar en una empresa de construcción, trayendo paquetes, llevando mensajes, toda cuestión de labores simples. Aquí pasa algo muy extraño. Se cree que su jefe abusó de él. Se cree porque no no está confirmado. De hecho, a su ex esposa y a su hijo los entrevistaron en 1996 y en dicha entrevista ni confirmaron ni desmintieron nada. Pero por la forma en que se comportó entre los años 70, donde sabemos que fue su carrera criminal, no lo dudaría, recordando que para que dichos eh, problemas salgan a la luz, tiene que haber un detonante. Y yo creo que si pudo llegar a pasar que su jefe abusara de él. Recordemos que sobre todo cuando son
o los hombres llegan a reprimir mucho cuando este tipo de situaciones pasan, porque tienen miedo a que se les juzgue como personas homosexuales, sobre todo, insisto, remontándonos a aquellos años en donde prácticamente la homosexualidad era pues un tabú que se tenía oculto. eh, no le comentó a nadie, no se lo dijo a nadie, él siguió trabajando, él se graduó de contador en la universidad, eh, trabajó unos cuantos años, se volvió independiente, se casó con su compañero de la secundaria, no sé si para ese entonces, supongo yo que sí, ya tenía sus sus problemas de identidad sexual. ¿Y por qué digo problemas? Porque no se aceptaba él mismo. Es decir, tenía que esconderlo. Tenía que esconderlo, supongo que para estos años. Y estoy hablando ya de 1969, 1970. Ya tendría estos problemas de identidad sexual, porque ya se empezaba a rumorar el hecho de que a él se le veía ya con hombres jóvenes y demás. Claro que nunca se llegó a confirmar nada, y los hombres de los que se supone abusó en esa época pues tampoco dijeron nada, por lo que les comenté en este tiempo no se permitía, o no se permitían ellos mismos, vaya a decir esto. Por otro lado, él se empezó a hacer cada vez más y más popular. Él organizaba ya pues reuniones con los vecinos, reuniones con los vecinos de su barrio. Realizaba carnes asadas, realizaba picnics, incluso fue cuando empezó a disfrazarse del payaso Pogo para entretener a los niños de los hijos. Durante esa época, decía él, como buena fe, y pues se empezó a ganar fama de buen samaritano. Incluso en esos años llegó a conocer a la esposa del presidente de Estados Unidos de aquel momento. Lo siento, no recuerdo exactamente quién era el presidente en ese momento, en los finales de los 60, principios de los 70. Llegó a conocer a su esposa. De hecho, hay una foto de la esposa del presidente y John Gacy dándose la mano. Hay una foto que lo demuestra. En fin, pasaron muchos años. Él se hizo cada vez más importante en su comunidad y empezó a hacerse de mucho dinero, al tal punto en el que se empezó a hacer pues un poco más descarado con la reunión que tenía con los jóvenes en aquel momento, ¿no? Bueno, hasta aquí la primera parte. Voy a estar subiendo una parte cada semana. Espero les haya gustado. Recuerden que estos son los antecedentes de John Wayne Gacy. La próxima semana les traeré la segunda parte, donde ya hablaremos a fondo de lo que fue su carrera como asesino serial y lo que pudo haberlo llevado a esto. Conforme a lo que le pasó en su infancia, pues
recapitulando, un padre abusivo, una madre que supongo que yo por miedo al padre nunca intercedió por su hijo. Eh, También se llegó a rumorar que tuvo relaciones con su hermana. El hecho de que su jefe abusara de él, en fin, yo creo que todo esto, la carga emocional que él tenía por todo esto, intentar hacer pasar como que no ocurrió nada, fueron acumulando cada vez más problemas para él en cuanto a su identidad y en cuanto a su persona, en el sentido de pues de sentirse vulnerable ante los demás, y de que tal vez lo que él quería era ahora él sentir el poder cuando él empezó con su carrera de violador y asesino, pero eso lo tocaremos en el siguiente video. Por ahora, muchas gracias por escuchar, espero les vaya muy bien en su semana, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.